En un rincón olvidado de Maine, entre muros de piedra caliza y arcos góticos, se oculta la oscura historia de la hermana Margarita, una monja cuya carismática presencia encubrió secretos que desafían la imaginación. Durante los años de 1885 a 1900, en el convento al que dedicó su vida, algo siniestro comenzó a tomar forma. Aquellos que cruzaban las puertas de la comunidad buscando refugio o espiritualidad, comenzaron a desaparecer como sombras al atardecer. Los murmullos sobre el comportamiento extraño de la Madre Superior y las misteriosas ceremonias de comunión resonaban en la comunidad, mientras las novicias y los huérfanos caían en la oscuridad de la incomprensión. Sin embargo, todo cambió cuando se descubrieron registros antiguos. El sonido de papeles rasgándose reveló detalles perturbadores. Documentos que mostraban que las donaciones benéficas, supuestamente destinadas a ayudar a los necesitados, se desviaban hacia un abismo de corrupción. «Todo está bien en el nombre del Señor», decía una carta escrita a mano, mientras la comunidad se sumía en la ignorancia y la complicidad. ¿Cómo pudo un lugar dedicado a la fe convertirse en un refugio de oscuridad? Las voces de aquellos que lograron escapar comenzaron a surgir una tras otra, desafiando el silencio impuesto por la institución. Un testimonio desgarrador contaba de una novicia atrapada en rituales secretos, donde la ingesta de la sangre del Salvador tomaba un significado aterrador. La histeria y la melancolía llenaban el aire en los pasillos del convento, donde las risas infantiles se desvanecían ante la opresión del miedo. Con cada revelación, se desenredaba una red más amplia de complicidad que iba más allá de las paredes del convento. Las autoridades miraban hacia otro lado, y aquellos que se atrevieron a hablar se encontraban solos, ignorados, perdiéndose en la niebla del encubrimiento. La diócesis, que debía proteger a su comunidad, se volvía cómplice de un horror inimaginable. Ahora, a medida que nos adentramos en este capítulo oscuro de la historia, prepárate para descubrir el descubrimiento que empeorará aún más esta macabra realidad. Secretos que han permanecido ocultos por demasiado tiempo. Colecciones que te llevarán mucho más allá de estos muros y preguntas que exigen respuestas. La verdad ha surgido de las sombras y es más aterradora de lo que jamás pudiste imaginar. Bienvenidos a la historia de la hermana Margarita, la monja que bebió sangre durante la comunión. A medida que la verdad comenzaba a emerger de entre las sombras de ese convento olvidado, algo aún más inquietante se desvanecía del fondo, justo cuando los rumores y testimonios empezaban a agitar a la comunidad. Un anciano del pueblo, conocido como Don Enrique, se presentó en la plaza del mercado. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblorosas sostenían un viejo libro de cuero, manchado y desgastado. «Escuchen», empezó con una voz temblorosa que resonó en el frío aire de la mañana. «He encontrado lo que está detrás de la hermana Margarita y su convento». La multitud se detuvo. Los murmullos llenaron el ambiente. La gente se acercó, curiosa y temerosa. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? Don Enrique abrió el libro con cuidado. Las páginas crujían, revelando cartas antiguas y documentos amarillentos. Esto es un compendio de rituales», dijo, su voz ahora más firme. «Rituales que la Madre Superior y su círculo secreto han estado realizando en la oscuridad». La multitud se quedó boquiabierta. Algunos se alejaron, incapaces de soportar la idea de lo que estaban a punto de escuchar.
La comunidad no solo ha estado alimentando la avaricia de la Madre Superior, también han estado involucrados en prácticas macabras. En el libro, las palabras parecían danzar, atrapando la atención de todos. Se habla de la ceremonia de la luz, un ritual donde las novicias debían hacer un sacrificio simbólico, entregando sus vírgenes almas como ofrenda a un poder mayor. El silencio era tan denso que se podía sentir. Las reacciones iban desde el asombro hasta la incredulidad. De repente un grito rompió el encantamiento. Era una mujer del pueblo. No puede ser, don Enrique. Eran simples rezos y oraciones. Pero el anciano continuó. No. Las oraciones eran solo un velo. Hijas de Dios, engañadas. Las llevaban a un profundo bosque, donde celebraban oscuras ceremonias bajo la luna llena. Todo esto bajo el pretexto de sanar las almas de quienes cruzaban sus puertas. La tensión aumentaba. Las miradas se intercambiaron, llenas de horror y confusión. ¿Cómo podían ignorar esto? ¿Por qué nadie se había atrevido a hablar antes? La necesidad de una respuesta se convirtió en un clamor común. Don Enrique, en su fervor, prosiguió. Una novicia escapó y dejó un testimonio. Su miedo lo decía todo. Se escucharon lamentos en la oscuridad, llamando a los que desaparecieron. La verdadera naturaleza de su sangre del Salvador era peor de lo que imaginamos. Un elixir de poder tomado de lo más vil. Era un golpe brutal. La fe que habían depositado en el convento, en Margarita, se desmoronaba frente a sus ojos. Entonces, alguien lanzó la pregunta que todos temían. ¿Y las autoridades? Ellos saben. ¿Por qué no? ¿Han intervenido? La respuesta de don Enrique fue cortante. Los hombres de fe son cómplices. La diócesis está tan sucia como los muros de piedra del convento. Para ellos, todo es negocio. Venden su alma por dinero. El aire se volvió denso, lleno de desconfianza y tristeza. ¿Qué harían ahora? Había un nuevo enemigo en la sombra, algo que ni siquiera podían ver. Pero antes de que pudieran procesar esta nueva verdad, un trueno resonó y una sombra profunda recorrió la plaza. Las luces comenzaron a parpadear. De repente, un estruendo. La puerta del convento se abrió de golpe. Una figura encapuchada emergió a toda prisa. Al ver a la multitud, levantó una mano y gritó: «¡Espera! ¡No pueden dejarlo salir!». El pánico brotó de inmediato. Todos miraban entre ellos, aterrados, preguntándose: ¿qué o quién era esa figura? ¿Qué había dentro del convento que debía mantenerse oculto? El misterio crecía y el miedo se instalaba, mientras las respuestas se volvían más elusivas que nunca. El aire en la plaza se volvió denso, casi pesado. Todos los ojos estaban fijos en la figura encapuchada. Había una mezcla de temor y curiosidad, un latido colectivo que se sintió en cada rincón del pueblo. «No pueden dejarlo salir», gritó nuevamente, su voz resonando como un eco de advertencia. Las manos temblorosas de don Enrique se aferraron aún más fuerte al viejo libro. La multitud retrocedió un paso. Aquello que aún no comprendían empezó a filtrarse, como humo en un día tranquilo. La figura encapuchada, respirando con dificultad, fue despojándose lentamente de la capa. Al hacerlo, el rostro de una novicia salió a la luz. Sus ojos, ocultos por años de oscuridad, ahora ardían de dolor y de verdad. «Soy la hermana Lucía. He visto lo que sucede dentro del convento», exclamó,
y su voz atravesó el silencio como un grito desgarrador. La gente se movió, inseguros de si aplaudir o huir. La imagen de esa joven, perdida, sucia de algún supuesto sacrificio, fue suficiente para romper el hechizo. Las ceremonias no eran oraciones, eran rituales, continuó, su voz resonando con urgencia. La sangre del Salvador no es lo que creen. Se hace un elixir, un brebaje que obtiene su poder de la desesperación y el sufrimiento de nuestras almas. Los murmullos aumentaron entre la multitud. La novicia seguía hablando, un torrente de palabras inundando la plaza. Lo que hemos estado viviendo se llama el ciclo de los espíritus. 3 novicias por ciclo, 3 almas entregadas a un poder oscuro. El primero es un sacrificio, el segundo la comunión, y el tercero, el más horroroso, el pacto que sella el ciclo. La gente se miraba entre sí, buscando respuestas. ¿Cómo pueden aguantar todo esto? Alguien debe detenerlo, gritaron algunos, con la voz temblorosa de ira y miedo a la vez. Pero la novicia, con lágrimas en los ojos, solo sabía que el horror no se detendría. La Madre Superior es solo la punta del iceberg. Los hombres de la diócesis están involucrados. Ellos alimentan la oscuridad. Las donaciones se van a alimentar esas ceremonias. Cada vez que donas, lo haces para que más almas sean atrapadas. El asombro se convirtió en un nudo en el estómago. Cada persona en la plaza comenzó a entender que su fe no solo había sido manipulada, sino que habían sido cómplices al cerrar los ojos. Justo cuando el horror de su situación se asentaba en sus corazones, un trueno resonó una vez más, como si el cielo mismo estuviera protestando, y con un movimiento rápido y casi automático, la figura encapuchada dio un paso atrás. En ese momento, un hombre robusto apareció detrás de ella, mientras las miradas se enfocaban en el nuevo interludio. Era un sacerdote del pueblo, conocido por su voz firme y moral inquebrantable. Gritó, levantando su mano: «Ustedes no tienen el contexto. Esto no es más que una confusión alimentada por el miedo». Al instante, la multitud se dividió entre los que creían y los que dudaban. La tensión aumentó, como un hilo a punto de romperse. La novicia enfrentó al sacerdote. «Tú también lo sabes. Tú eres parte de todo esto», gritó con un ardor que quemó en su pecho. En medio del enfrentamiento, un hombre del fondo de la plaza comenzó a reírse de forma descontrolada. Fue el anciano que había traído el libro. «Es cierto, no hay salida», carcajeó, un eco frío de locura. Su risa provocó escalofríos. «Todos son ciegos, y lo peor es que la verdad que desvelas aquí nunca se revelará hasta que sea demasiado tarde». El horror envolvió a todos como una sombra implacable. La multitud se dispersó en un pánico creciente, la desconfianza arrasando cada rincón. Con cada paso que daba, la sensación de que la verdad era más aterradora de lo que jamás habían imaginado se profundizaba. ¿Y si todo lo que conocían era solo un velo? La necesidad de respuestas se convirtió en un grito desesperado al viento, mientras el convento, con sus muros de piedra caliza, se alzaba en la distancia, imponente y amenazante. Una ramita crujió detrás de la novicia, haciendo que la multitud girara de golpe. En la negrura del bosque, más allá del convento, una figura más se asomó, como un espectro, con la mirada fija en ellos, parpadeando entre las sombras. ¿Quién era? ¿Eran más víctimas o algo más siniestro? La duda flotaba en el aire.
un nuevo misterio entrelazándose con el horror ya desatado. El aire en la plaza estaba cargado de tensión y las miradas se centraron en la hermana Lucía, cuya revelación había sacudido los cimientos de la fe del pueblo. Pero antes de que las llamas de la verdad pudieran alimentarse, una nueva figura emergió entre las sombras del bosque, atraída por el clamor de la multitud. Era una mujer mayor, con los cabellos canosos y ropa desgastada que dejaba entrever el paso del tiempo. Se acercó con pasos decididos. Su mirada parecía atravesar la congregación, como si estuviese buscándolos a todos. «Soy la hermana Emilia», dijo. Su voz temblaba, pero la firmeza en sus ojos era inquebrantable. «Vengo a advertirles, aquellos que están con la Madre Superior no solo buscan poder, sino que lo alimentan». Su declaración cayó como un peso enorme entre ellos. La multitud retrocedió, ya abrumada por el peso de las palabras, pero la mujer continuó sin pausar. «No comprenden el ciclo que han traído sobre nosotros. Cada ceremonia, cada desaparición, todo se ha repetido. Escuché susurros, adivinaciones a través de las paredes del convento». Se detuvo un momento. Su respiración era entrecortada por la angustia. «Debemos romper este ciclo de horror. Hay un documento, un libro que revela todo lo que han ocultado». «¿Qué hay en el libro?», gritó alguien del fondo, pero su voz era apenas un murmullo entre el miedo. «He visto lo que hay escrito. Prácticas que desearían que nunca descubran. Cada 3 años, una niña, una vida es ofrecida en nombre de la pureza. No solo sacrificios espirituales, sino carnales». Un grito desgarrador resonó entre la multitud. Algunos comenzaron a retroceder, bloqueando sus oídos. «El ciclo se repite», proseguía la hermana Emilia. «Las autoridades saben y han mirado hacia otro lado por miedo. Un testimonio fue enviado a la diócesis, un documento que no solo menciona los rituales, sino también quienes están implicados». En ese momento, un hombre avanzó con un antiguo libro bajo el brazo. Era el viejo don Enrique. Con tristeza en su voz, comenzó a leer en voz alta: «Correspondencia de la Madre Superior con la diócesis de Bangor. Propuesta de colaboración para expandir las prácticas de purificación de almas a otros conventos. Aporta riqueza y poder a nuestra comunidad». La multitud estalló en murmullos, llenos de horror y confusión. «¿Dinero? ¿Riqueza? Es inaceptable», gritaron algunos, amontonándose más cerca del anciano. El miedo se transformó en rabia. «Cada ofrenda suma. Ellos piensan que la fe es una moneda, como si sus vidas fueran cifras en la contabilidad de una iglesia», continuó Emilia, sudando, mientras la multitud mantenía los ojos fijos en el documento. «Este libro ha estado encerrado en el convento por años. Cree lo que quieran, pero nosotros somos parte de su juego. Cada uno puede ser el próximo». Un tremor recorrió la plaza. La desesperación aumentaba, acompañada de ecos de la verdad que resonaban con más fuerza. Entonces el cielo se oscureció y una tormenta comenzó a arremolinarse, relámpagos iluminando el convento apelmazado en el fondo, como si estuvieran presagiando algo terrible por venir. La figura de la hermana Lucía, con miedo en sus ojos, gritó: Debemos entrar y terminar con esto de una vez por todas». Pero incluso antes de que la multitud pudiera decidir, un estruendo sordo resonó, como un trueno sobrenatural. Un osado grupo dio un paso hacia el convento, y de pronto las puertas se estrellaron abiertas, revelando un panorama aterrador. Un grupo de hombres encapuchados de pie en la entrada, sombras amenazantes, observando con ojos vacíos.
«Regresen, no avancemos», gritó un hombre en voz alta. Pero la curiosidad había tomado el control. Las personas comenzaron a avanzar, la urgencia por descubrir la verdad, eclipsando hasta el sentido del miedo. La multitud se apretó, empujándose hacia adelante, sumidos en la locura de la revelación. Y en el instante en que la figura encapuchada dio un paso hacia la multitud, todos supieron que lo que estaban a punto de descubrir era solo el inicio. Una verdad que podría consumirlos a todos. Una nueva ola de pavor azotó el aire, mientras los ecos de un ritual siniestro resonaban en las profundidades del convento. ¿Qué destino les esperaba? La única certeza era que ya nada sería igual. La multitud temblaba, los corazones latían con fuerza. La figura encapuchada había desatado una tormenta de dudas y horror. Mientras avanzaban al convento, la atmósfera se tornó más pesada que nunca. La expectación crecía mientras el grupo de sombras se alzaba ante ellos, ofreciendo una sensación inquietante. Eran los hombres encapuchados, rígidos y aterradores, como guardianes de secretos inconfesables. «¡No se acerquen!», gritó la hermana Lucía, su voz cortante, en medio del murmullo. Pero fue ella, con su propio miedo, quien dio el primer paso, algo que lo cambió todo. En un instante, un estruendo sacudió el aire, y las sombras se movieron con una rapidez sobrehumana, mientras un grito desgarrador resonó desde el fondo del convento. Y entonces, como un eco de la pesadilla, una mujer gritó: «¡No dejen que salga!». Un instante antes, una figura se deslizaba desde el interior, como un susurro en la penumbra. Era otra novicia, con el rostro desencajado y aterrorizado. Sus ojos llenos de desesperación buscaron a la multitud. «Ellos están viniendo por todos nosotros», exclamó temblando. «Debemos dejar este lugar». Su voz se entrecortaba y el rastro de pánico contagió a todos. La multitud vaciló, pero el aire tenso se volvió aún más denso. «No es solo el convento», continuó, su mirada errante. «Hay un pacto oculto más allá de estas paredes. Las donaciones son una tapadera. Todo está conectado con algo que va más allá de nuestra comprensión. Las almas, ellas son el fin de la historia». Los murmullos se desvanecieron, mientras una mujer en la multitud soltó un suspiro de horror. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sus manos temblando. Azotados por la verdad, cada palabra de la novicia era como un golpe. «Lo que se hace aquí no es solo despreciable. Hay documentos antiguos, rituales obsoletos, unas ceremonias malditas. La sangre del Salvador no es solo un simbolismo». Sus ojos se oscurecieron. «Es un medio de poder, un sacrificio que alimenta a aquellos que dominan el convento. No solo se llevan a los niños, también los cuerpos». El aire se volvió helado. La multitud estaba incrédula, luchando contra la idea de que sus seres queridos no solo habían desaparecido, sino que sus almas estaban atrapadas en un ciclo de horror. Don Enrique, aún con su libro desgastado en mano, se acercó. «He visto esas prácticas. Las cartas en este libro revelan algo más». Su voz se quebró mientras leía: «La obtención de poder mediante la sangre de los inocentes no solo es necesaria, sino un requisito vital para mantener el control de la diócesis. Cada 3 años se llevarán a cabo rituales ocultos. Además, hay conexiones con otras comunidades, incluso en otras ciudades». La multitud se agolpó alrededor de él, sus rostros ahora una mezcla de horror y determinación. «Pero la diócesis debe saberlo», gritó alguien. «¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué ocultan esto?».
Don Enrique bajó la mirada, porque son cómplices, y cada dedo apunta hacia la riqueza que tienen. Ellos no saben, pero el poder compra el silencio. La hermana Lucía apretó los dientes. Su rostro se endureció mientras miraba a la multitud. Debemos actuar. Si no hacemos nada, todas las almas que fueron sacrificadas estarán condenadas a un ciclo sin fin. Fue en ese preciso momento cuando los hombres encapuchados comenzaron a avanzar hacia la multitud. Grupos de hombres de la comunidad, con rostros desencajados, sintieron la mala sombra que emanaba de ellos. Uno de los hombres encapuchados se dio la vuelta, levantando un estandarte desgastado que decía: «No olviden su lealtad. Cada paso que dan en este camino los alineará con fuerzas que no entienden». Un grito atravesó la plaza. Alguien había visto lo que había detrás del estandarte, un símbolo antiguo, una marca llena de oscuridad. Rosas marchitas rodeaban la base del cartel, un recordatorio espantoso. Había un sacrificio ya en marcha. Hay un pacto que se renueva. Gritó la hermana Lucía. Esto es solo el comienzo. Pero antes de que pudiera seguir, un relámpago iluminó el cielo y una explosión de luz brilló sobre ellos. La multitud se quedó paralizada. Pasaron segundos que parecieron horas. La revelación se aproximaba. ¿Y si todo lo que habían creído, lo que habían defendido, era solo un velo del horror? Un momento después, la figura en la entrada se abalanzó hacia la multitud. Todos los rostros se giraron en pánico. ¿Era un aliado o el final de su historia? La verdad era un misterio que aún debía desvelarse. ¿Cuántas vidas estaban en juego? La urgencia en el aire prometía más preguntas que respuestas, mientras la tormenta empezaba a desatarse, amenazante y llena de secretos inconfesables. La multitud estaba paralizada. La figura encapuchada comenzaba a tomar forma, y en medio del horror, la hermana Lucía sintió como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Era como un grito mudo, un eco de advertencia, mientras todos la miraban. De repente, un estruendo retumbó desde el interior del convento. La puerta se abrió con tal fuerza que casi fue arrancada de sus goznes. «¡No dejen que salga!», gritó la novicia con miedo en sus ojos. La multitud retrocedió un paso, confundida, nerviosa. La figura que emergió del oscuro interior era una mujer joven, con la mirada desorbitada. Su cara estaba cubierta de una fina capa de sudor, y sus manos temblaban visiblemente. «Vengo de dentro. Deben escucharme», imploró con una voz rasposa que hizo eco en la noche. «¿Quién eres?», preguntó un hombre del fondo, su voz retumbando en la plaza. «Suelo ser conocida como la hermana Clara», exclamó, su voz desgarrada por el pánico. «He visto lo que han hecho. He sido testigo de sus ritos. Lo que alimentan no es una comunión de paz». Su cuerpo se estremeció mientras las palabras derramaban de sus labios. «No, es algo más oscuro, algo que corrompe incluso la fe misma». A medida que las miradas se entrecruzaban, los murmullos haciéndose más fuertes, la figura de la hermana Clara se acercó. «Hay un documento en las paredes del convento, algo que deben saber. Es un registro de los sacrificios». Su voz se ahogó en un grito. «Cada 3 años, la Madre Superior elige a una novicia y la sacrifica en una ceremonia de renovación, donde se lleva a cabo la transubstanciación de no solo el cuerpo, sino del alma. Luego, su poder se comparte entre ellos, entre los hombres de la diócesis». Voces de incredulidad brotaron.
Las mujeres en la plaza comenzaron a murmurar entre sí, cubriéndose la boca con las manos. «¿Qué está diciendo?», gritó una anciana. «No puede ser verdad». «Es la verdad», insistió la hermana Clara, moviéndose hacia la multitud. Sus ojos ardían con desesperación. «No solo se llevan a las novicias, también a las madres y a los niños. Cada sacrificio se justifica en nombre de la salvación y el poder». Don Enrique, que había estado escuchando con atención, frunció el ceño mientras se acercaba. «Yo he leído esos registros, pero esto va más allá. Las cartas que tengo muestran los nombres de otros conventos que han sido parte de esto. No solo aquí en Maine. Hay conexiones. Esto es un pacto a gran escala». Los murmullos se transformaron en gritos, y muchos comenzaron a retroceder, asustados de lo que ya sabían, pero no querían aceptar. «Esto no puede ser», dijo un hombre, sacudiendo la cabeza. «Estos hombres de la diócesis prometen fe y salvación». «¿Salvación?», exclamó Clara con desdén. «Todo es una fachada. Crean miedo en la comunidad para alimentar su oscuridad. Necesitan las almas jóvenes para continuar con esto. Van de puerta en puerta, prometiendo purificación mientras succionan la vida de nuestra gente». En ese momento, una nueva figura se agitó en la oscuridad del convento. La multitud contuvo la respiración. Un hombre alto, un trueno. Lo que escuchan son calumnias. La iglesia siempre tiene la razón. Nadie debe cuestionar la fe. «¿Pero a qué precio?», preguntó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué se llevan a nuestras hijas, a nuestras almas?». El hombre sonrió, un gesto frío, calculado. «Eso es irrelevante. Ustedes no entienden. Todo lo que está sucediendo es parte de un ciclo necesario. La fe debe ser alimentada con sacrificios. Lo saben los ancianos. Es su legado, su historia». Un grito desgarrador surgió entre la multitud. La hermana Clara dio un paso adelante. «¿Legado? ¿Historia? Ustedes están cultivando el horror, manteniendo un pacto que los ata incluso a ustedes con sus mentiras. Las almas están en peligro, pero hay algo más. Hay un libro que habla del origen de todo esto. El libro de Judith». El silencio fue ensordecedor. La multitud se miró con asombro y miedo. «¿Qué tiene de especial ese libro?», preguntó uno, mientras los demás intercambiaban miradas nerviosas. «Es el corazón de la corrupción», dijo Clara con voz temblorosa. «En él se describe la creación de un pacto que va más allá de nuestra comprensión. Cada 10 años, el convento renueva su vínculo, buscando fuerzas en lo que muchas consideran mitos, pero son realidades aterradoras». Las miradas de asombro se multiplicaron. «¿Por qué no lo hemos sabido antes?», preguntó una joven cubierta de miedo. «Porque aquellos en el poder saben proteger sus secretos», contestó Clara, con una tristeza que penetraba en el alma. «Y no, se detendrán hasta que todos estemos atrapados». La desesperación se extendió por la plaza. Ya no solo era un grupo de personas asustadas, era una comunidad en crisis. La realidad era más cruel de lo que cualquier uno de ellos podía haber imaginado. La advertencia de Clara resonó en sus corazones, creando un eco. Debían actuar, y en medio de ese sufrimiento, en la penumbra, un grupo de oscuras figuras se asomaba más allá, susurrando promesas de poder a quienes estaban dispuestos a escucharlas. El cielo estalló en un rayo y la tormenta se desató, asolando todo a su paso. La comunidad, ahora unida en el temor, comprendía que lo que estaba en juego era más grande que ellos. Se miraron. Sus rostros reflejaban la mezcla de determinación y terror. Pero la única certeza era que el verdadero horror apenas comenzaba. La plaza estaba oscurecida
por las sombras de los muros del convento, y el horizonte se llenó de relámpagos inquietantes. La tensión era palpable, como una cuerda tensada al límite. La multitud había escuchado a la hermana Clara, y sus palabras resonaban como un eco malévolo. Las almas están en peligro. Los hombres encapuchados avanzaban, imponentes y silenciosos. La comunidad temía lo que pudiera surgir de la penumbra. Se respiraba angustia. La hermana Lucía, con los ojos llenos de determinación, tomó un paso adelante. No podemos dudar. Si queremos liberar a nuestras hermanas y a nuestros hijos, debemos actuar. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una fuerza inesperada. «¡No! Hay tiempo que perder», gritó don Enrique. «Aquellos que buscan ocultar la verdad nunca se detendrán. Debemos encontrar el libro de Judith. Es el único documento que puede desvelar todo lo que han hecho y acabar de una vez por todas con esta locura». Los murmullos empezaron a difundirse entre la multitud, reflejando el miedo y la necesidad de esperanza. Ese instante, un estruendo más fuerte que el trueno sacudió la plaza. Las puertas del convento se abrieron de golpe. El oscuro interior. Una figura salió a la luz, tambaleándose. Era la hermana Lucía, pero su mirada estaba perdida, como si hubiera visto el infierno mismo. Dentro hay más. No son solo rituales. Hay experimentos, prácticas horrendas en nombre de la fe. Un susurro recorrió la multitud. Las miradas se bifurcaban entre la curiosidad y el horror. «¿Cómo es posible?», preguntó alguien, casi en un murmullo. «¿Qué más han hecho?». La hermana Lucía habló con una voz quebrada. «Los registros en los libros de la Madre Superior describen cómo tomaban a las novicias y a los niños para someterlos a pruebas. Aseguran que es para verificar la pureza del alma, pero es una farsa. Es un ciclo de tortura en el nombre de la salvación». El aire se volvió denso de miedo. Citas del documento. Las iniciaciones son necesarias para el fortalecimiento espiritual. Cada 3 años, una vida debe ser entregada para asegurar la purificación de nuestra comunidad. Las palabras de la carta flotaban en el aire, y el horror se reflejaba en los rostros de todos los presentes. La noción del sacrificio se volvía ineludible. Las miradas se volvieron hacia las sombras que aún se asomaban del convento, ocultando la verdad. De repente, alguien en la multitud dio un paso atrás. Un hombre con un sombrero desgastado por el tiempo. «Esto es demasiado. Los hombres de la diócesis deben intervenir. No podemos permitir que esto continúe. ¿Dónde están ellos?». Mirándonos con desdén desde sus altas sillas, respondió don Enrique con ironía. «La complicidad de las autoridades es parte de este horror. Ellos saben que los sacrificios sostienen su poder. No están aquí para protegernos, sino para mantener el silencio y la corrupción». Algunos comenzaron a llorar, otros se enfurecieron. La desesperación brotaba en cada rincón y la atmósfera se tornó eléctrica. «Debemos ir al convento, debemos confrontar a la Madre Superior», dijo la hermana Clara, su voz un susurro lleno de determinación, pero la multitud vaciló. La duda parpadeaba entre ellos. «¿Y si solo alimentamos más la oscuridad? Si no lo hacemos, el ciclo nunca terminará», exclamó hermana Lucía, y su mirada los atravesó como un rayo. «Cada ofrenda será en vano si no luchamos. Nos enfrentaremos a lo que sea necesario, juntas». Las mujeres unieron sus manos, creando una cadena de valor, mientras el viento aullaba, como si el mismo destino empujara a cada uno a tomar partido. El grupo, junto a don Enrique y la hermana Emilia, se encaminó hacia el convento.
el corazón latiendo a 1000 por hora. Al cruzar las puertas, un profundo eco resonó en las paredes de piedra caliza. La penumbra los envolvió, la luz tenue de las velas temblando como si anunciaran el horror que se avecinaba. Y al fondo, entre los arcos góticos, pudieron ver a la Madre Superiora, sus ojos fríos como un mar oscuro. ¿Qué desean? Su voz era un siseo, un ardor helado que penetraba hasta los huesos. «¡La verdad!», clamó Clara con fervor, y en sus palabras había un grito de esperanza. «Queremos saber qué ocultas detrás de estas paredes». Pero antes de que la respuesta pudiera brotar de los labios de la Madre Superior, el convento empezó a temblar. Un estruendo resonó, y de las sombras emergieron más figuras encapuchadas. La locura se desató en un instante. La multitud, ahora compenetrada con su miedo y valor, se sintió atrapada, rodeada por un horror sin fin. Sin tiempo para dudar, se aferraron unos a otros, sintiendo que el destino de todos dependía de su fuerza conjunta. Y en ese instante el ciclo de la oscuridad y el miedo se desató con toda su fuerza, dejando en el aire una única pregunta: ¿quién sobreviviría al horror que habían desentrañado? La urgencia se agolpó en el corazón de cada uno. No te quedes atrás, no permitas que la oscuridad consuma a nuestra comunidad. Actúa ahora, únete a la lucha contra lo que está oculto en las sombras. ¿Qué esperas? La verdad debe salir a la luz.